Hola gente, código facilito, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos aprendiendo cómo generar rutas temporales con Laravel. Comencemos. Esta puede ser una característica bastante interesante, el poder generar rutas con un límite de tiempo. Y para hacer esto con Laravel es bastante fácil debido a que esta funcionalidad ya viene integrada con el framework. Entonces, para hacer este ejemplo, lo que voy a hacer es ir directamente al archivo web.php y voy a estar importando dos clases. En este caso, una de ellas es un facade. Entonces, las clases que voy a estar utilizando son las siguientes: el facade URL y el request. Entonces, lo que vamos a estar haciendo aquí es hacer una simulación de darnos de baja de alguna lista, por ejemplo, de emails, y vamos a definir una nueva ruta. La ruta va a ser del tipo get, root del tipo get, de esta manera, y le vamos a dar un nombre, por ejemplo, unsubscribe, y va a recibir de parámetro a el usuario, user. Vamos a definir directamente la función aquí, y vamos a hacer la inyección de dependencias del usuario, de esta manera. Entonces lo único que vamos a estar haciendo aquí, esta va a ser la simulación de darnos de baja de algún servicio. Estaremos accediendo a través de la ruta unsubscribe con el ID del usuario. Entonces vamos a hacer, lo único que vamos a hacer aquí es retornar un string que diga remove, de esta manera. El siguiente paso es generar la ruta temporal. La voy a estar generando directamente en la ruta raíz, de esta manera. Lo primero que voy a hacer es obtener al usuario. Voy a hacer la simulación de obtener al usuario. Directamente voy a hacer un find del usuario con ID 1. Entonces voy a definir una variable llamada URL y voy a utilizar alphacade URL, los 4 puntos, y mandar a llamar a el método llamado signetsRoute, de esta manera. Esta ruta, este método recibe dos parámetros. El primero de ellos es el nombre de la ruta hacia donde va a estar dirigida, y como siguiente parámetro al usuario. Como vemos acá, esta ruta debería ir directamente hacia esta ruta llamada unsubscribe que acabamos de definir, y para ello voy a darle un nombre, name, y la voy a nombrar de igual forma unsubscribe. Entonces lo que vamos a pasarle primero de parámetro a signetsRoute será el nombre de la ruta unsubscribe, y como siguiente parámetro vamos a pasarle el usuario. Dentro de un arreglo decimos user y va a ser igual al usuario que acabamos de obtener aquí. Vamos a guardar. Vamos a proceder a venir a la vista welcome y voy a proceder a eliminar todo el contenido. Voy a generar la nueva estructura. Y lo único que voy a hacer aquí es definir una etiqueta h1 que diga hola, y le decimos username, de esta forma, y debajo voy a definir una etiqueta a, y en el href voy a utilizar a la variable url. Clic. Vamos a venir rápidamente a web.php nuevamente, y dentro de view vamos a agregar compact y le pasamos el nombre de las dos variables, user y url, de esta manera. Para ver esta funcionalidad ahora voy a proceder a ejecutar el servidor php artisan server, de esta forma. Voy a ir rápidamente al navegador, voy a acceder a la ruta, y como vemos nos aparece nuestro link. Voy a dar a inspeccionar elemento, y como vemos ahora nos aparece la siguiente estructura. Nos da el link directamente a la ruta unsubscribe con el ID 1 del usuario, pero nos aparece esta variable llamada signature, el cual nos aparece aquí un código. Esta es la forma en cómo podemos generar una ruta referida hacia este usuario. Si nosotros quisiéramos modificar para poder ejecutar algo que no nos pertenece, por ejemplo modificando únicamente el ID, no lo podremos hacer debido a que esta ruta está firmada hacia el usuario con ID 1. Entonces lo que vamos a hacer en la ruta que definimos en unsubscribe, vamos a verificar que esta firma sea del usuario como tal y no sea de otro usuario. Entonces lo que podemos hacer aquí es utilizar al request. Entonces voy a proceder a inyectar la dependencia de request. Después de user le digo request, de esta manera. Entonces aquí vamos a utilizar una condicional utilizando request y mandando a llamar al método has
valid signature. Vamos a negarlo para ver que si esta condición falla, vamos a ejecutar algún error. Para ello voy a utilizar al helper abort, el cual recibe el número de la excepción, en este caso el error 401. Caso contrario, únicamente vamos a retornar este string. Voy a proceder a detener y a ejecutar nuevamente el servidor. Voy a actualizar, le damos clic y directamente nos dice remove. Pero si en dado caso nosotros quisiéramos modificar este string, vamos a darle id2, por ejemplo, id2, y damos clic nuevamente. Vemos que nos está dando este error 401, lo que nos quiere decir que no estamos autorizados. Y eso es porque este signature, esta firma, está directamente relacionada con el ID 1. Ahora bien, lo que de igual forma podemos hacer es generar la ruta temporal. De hecho, este tutorial está directamente relacionado con las rutas temporales. Y para hacer esto, lo único que tenemos que hacer son algunos pequeños cambios. Pero antes de continuar, lo que podemos hacer aquí es utilizar esta condicional o bien utilizar el middleware que nos provee el Laravel. Si vamos rápidamente a el archivo que se encuentra dentro de app, http, kernel.php, y venimos al apartado donde dice middleware, al apartado de router middleware, vemos que encontramos un middleware llamado Signet, el cual básicamente nos va a verificar que la ruta, si es que estamos utilizando rutas firmadas, sea válida. Entonces lo que podemos hacer aquí únicamente es concatenar en esa ruta el middleware llamado Signet de esta manera, y con ello podemos remover este if y esto seguiría funcionando. Bien, entonces para poder generar la ruta temporal, lo único que tenemos que hacer será modificar este método y agregar un parámetro extra. Lo que tenemos que hacer será mandar a llamar al método llamado temporary signet root de esta manera. De igual forma, lo que va a recibir será el nombre de la ruta, va a recibir el nombre del usuario y después del nombre de la ruta va a estar recibiendo la cantidad de tiempo que esta ruta va a ser válida. Para poder utilizar fechas podemos utilizar al helper now, el cual nos está devolviendo una nueva instancia de Carbon para poder trabajar con fechas. Y lo que vamos a hacer aquí es únicamente concatenar el método llamado add minutes y le vamos a dar un minuto. Lo que quiere decir que esta URL va a ser válida directamente por un minuto. Cuando pase ese minuto, si tratamos de acceder, eso nos estará devolviendo el error 401. Aquí tengo un pequeño error y es minutes. Voy a detener nuevamente el servidor y voy a proceder a ejecutarlo nuevamente. Voy a ir a la ruta raíz, voy a actualizar, le voy a dar clic y como vemos sigue funcionando. Y ahora voy a proceder a esperar un minuto. Como vemos, ha pasado un minuto. Si yo vuelvo a darle clic, vemos que directamente nos da un 403. Y en esta ocasión nos está dando este 403 debido a que en esta ruta tenemos a este valor llamado expires, el cual básicamente nos está diciendo que esta ruta ha expirado debido a que le agregamos únicamente un minuto. Como vemos, el poder generar rutas temporales en Laravel es bastante sencillo. Espero que este pequeño tutorial te haya servido. Muchas gracias.